Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios y este es el tema número 60, la parábola del sembrador. Antes de iniciar, pues agradecerles mucho todo el apoyo que está recibiendo el canal y espero que con la ayuda del Señor podamos seguir siendo un canal que trae una palabra de vida por medio de la Biblia, claramente. Así que bueno, vamos a iniciar con este proceso de estudiar un poco las parábolas. Si no me equivoco, antes ya hemos encontrado con algunas, pero es a partir de ahora que se vuelven más comunes. Y esta es la primera de las parábolas que vemos dentro de este camino de parábolas que nos esperan. Primeramente vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, la cual está en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 3, donde dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver qué dice a continuación, el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Después, el Señor nos va explicando esta parábola del sembrador. Explica a sus discípulos. Después de él decirla públicamente, después en privado, la explica a sus discípulos. Esto tiene todo un significado y un trasfondo, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos la sección donde la palabra nos habla del propósito de las parábolas. Como esta parábola tiene una explicación tan clara, pues podemos seguir adelante y poder estudiarla. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dijo respecto a esto. En Mateo 13, mismo capítulo, pero en los versículos del 18 al 19, donde dice, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, no, no podemos nosotros aquí correr el riesgo de malinterpretar la parábola porque el Señor nos está dando aquí un mensaje claro. Estamos hablando de una persona que cuando escucha la palabra no la entiende, no la entiende y no le da demasiada importancia. Viene el enemigo, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Es una persona que ni siquiera muestra algún tipo de reacción por la palabra, como sucede en el caso que vamos a ver después y en los que vamos a ver más adelante. Aquí es algo inmediato. Viene la palabra y se va inmediatamente. Y tenemos, sí, que ver lo que el mensaje nos dice. Es una semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? ¿Qué significará esto de que cayó junto al camino? Bueno, estamos hablando realmente de personas para las que Jesús no representa nada, nada valioso. Tenemos, por ejemplo, a Judas Iscariote, quien traicionó al Señor, que vemos que para él Jesús era pues un instrumento para conseguir sus objetivos, ¿verdad? El dinero. Él no lo vemos que se haya asombrado por los milagros del Señor, ni que se haya humillado ante él, ni que le haya adorado. Muchas personas que cuando escuchan la palabra ni siquiera sienten algún pesar, ni siquiera se emocionan, pero no en un sentido de la vana emoción, sino en sentir en lo profundo del corazón la necesidad de Dios. Pero
claramente estamos hablando de personas que no entienden la gravedad del pecado ni la realidad de nuestras vidas, que es que todos estamos separados de Dios por causa del pecado y por nuestra propia voluntad, y que solo gracias al Señor Jesús podemos ser salvos. En este caso, estas personas no lo entienden. Son personas que están junto al camino, ¿verdad? Como las multitudes que seguían a Jesús, muchas veces que veían los milagros que hacía el Señor y lo seguían para ver si podían recibir algo de Él o si veían algo interesante, algo nuevo, pero luego no seguían con Él, porque para ellos el Señor no representaba nada más que un medio para conseguir algo que a ellos les interesara. Tenemos el caso muy claro. Aquellos que están junto al camino son los que están expuestos totalmente, porque en el camino es donde dejan las semillas, pero también dejan la basura. Pasan los animales y las personas, hasta los transportes. Pasan muchas cosas por el camino. Entonces, no hay tiempo ni espacio para que nada pueda crecer ahí. Es como las personas inconstantes que nos dice la palabra en Santiago 1, que un día buscan una cosa y al otro otra. Por eso se les dificulta mucho hasta el simplemente detenerse y pensar seriamente sobre su vida espiritual, sobre su destino eterno. Y son personas que el enemigo sabe que si lanza una de sus flechas, no va a haber impedimento, que es un campo libre. Entonces, claramente esto en oración, hermanos y hermanas, veía pues este caso muy claro. Están junto al camino y junto al camino pasan diariamente y en todo momento muchas personas, muchas cosas, muchas situaciones. ¿Cómo está la mente de alguien que no se ha sometido a Dios y que no tiene dominio propio, como dice la palabra, de una persona que va a la corriente que lo lleva el mundo, a la corriente que lo lleve su carne? Entonces, hay miles de cosas pasando por su mente y por su corazón. Difícilmente habrá espacio para Dios. Esto es algo triste y doloroso, pero es el primer caso que nos menciona esta parábola y es una realidad. Nos vamos a topar con muchas personas para los que el Señor no representa nada y el Evangelio no es algo que vaya a cambiar sus vidas, ni siquiera que provoque alguna reacción en ellos. Este es el primero de los casos que encontramos en esta parábola y así es como el Señor Jesús la explica. El segundo caso que vemos es el que cayó en pedregales, la semilla que cayó en pedregales. Vamos a los versículos del 5 al 6, donde dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y ahora vamos a la explicación que hace el Señor Jesús en Mateo 20, en Mateo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos un caso que es quizás más positivo en un principio que el caso anterior, que el que fue sembrado junto al camino, porque aquí vemos que este recibe la palabra con gozo, o sea, no es indiferente a la palabra, pero este caso puede ser incluso más doloroso,
al final. En el contexto, ¿verdad? De este tiempo en el que fue escrita esta parábola y el lugar, vemos que era más común la persecución como la conocemos, esa persecución de que una persona fuera amenazada y perseguida hasta la muerte solo por decir que eran cristianos. Ahora, pues en la actualidad, gracias a Dios, no son tantos los países en los que se persiguen los cristianos de forma tan directa, pero aún así, en todo el mundo sigue existiendo una barrera entre el cristianismo y el mundo, y siempre va a ser así, porque el mundo quiere desorden y en cristianismo la voluntad de Dios. Entonces, si hoy tú eres cristiano y expresas tu posición sobre ciertos temas, por ejemplo, la familia como un diseño de Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? Por ejemplo, lo que has decidido no practicar por el bien de tu alma, como consumir alguna droga, seguir algún tipo de personas, etcétera. Entonces, cuando compartas esto al mundo, simplemente no vas a encajar. Parte fundamental del cristianismo es esto, ser sal. La sal no puede ser igual que el resto, es no seguir la corriente. Y esto no significa claramente que por ser cristianos tengamos más valor o que seamos más importantes. Simplemente es que tenemos un mensaje que compartir, una convicción firme. Y esto entonces no significa que el cristiano tenga que vivir aislado o que solo tenga que compartir con otros cristianos. Puede estar entre el mundo, puede compartir todo lo bueno con las personas, pero siempre mantenerse firme en sus creencias. Lastimosamente, hay muchas personas que no están dispuestas a pasar por esto. Lo más agradable es ser aceptados por todos, ser recibidos por todos, que todos nos aplaudan, nos traten bien, que tengan palabras de alivio para nosotros. Entonces se busca el ser políticamente correcto, como se le dice, el ir de acuerdo con la voz de la mayoría. Tenemos casos en la Biblia que yo recuerdo y que son bastante interesantes, como vemos a Saúl, que desobedeció al Señor en un momento en el que lo hizo por su propia voluntad, pero considero que bastante influenciado por su posición y por las personas. Esto lo vemos en Primera de Samuel capítulo 15, donde dice la palabra que Saúl, siendo el rey de Israel, que él fue y junto con su ejército vencieron una nación, Dios le dijo que destruyeran todo lo que tuvieran, lo que hubiera quedado de esa nación. Sin embargo, estas personas y Saúl principalmente decidió quedarse con lo mejor de esa nación vencida para celebrar, para celebrar la victoria que habían conseguido, porque como rey buscaba él quedar como una persona pues victoriosa, importante, ser respetado en medio de su pueblo, ¿verdad? Que él dirigía por la autoridad que le había dado Dios. Pero después de este acontecimiento vemos que el Señor lo desecha por desobedecer a su palabra. Y tiempo después, y por esta razón es que mencioné esta influencia que tuvo Saúl de las personas, aunque la palabra no lo diga tan expresamente, porque tiempo después vemos que a Saúl le hace mucho daño cuando empieza a escuchar que el pueblo de Israel empieza a, a alabar lo que había hecho David, que había vencido a Goliat y que la gente
decía, David mató a sus 10,000, Saúl a sus miles, si no me equivoco. Era una relación ahí, pues, de que David había hecho más que Saúl. Entonces Saúl se llenó de envidia en su corazón porque él, siendo rey, pues también buscaba la aprobación de las personas. Cuando ya no recibía esa aprobación, se derrumbó. Y pues claramente, si vivimos por la aprobación de las personas, vamos a ser realmente infelices. Esto hablando acerca de la persecución y de las pruebas. Hay muchos versículos en la palabra que tenemos sobre las malas influencias y tenemos el caso del joven rico que no estaba dispuesto a obedecer a Jesús cuando le dijo que en todo había sido fiel en cuanto a cumplir los mandamientos, pero que él quería que tomara todas sus ganancias y lo diera a los pobres. Entonces el joven rico se entristeció. Vemos que en todas las personas que vemos en la Biblia, los profetas, los apóstoles, en algún momento han mostrado alguna resistencia a la voluntad de Dios, porque muchas veces el Señor nos pide hacer cosas difíciles para nosotros, nuestra humanidad, nos desafía, nos saca de nuestra comodidad. Pero en todos los casos que vemos en la palabra, muchas veces al final aceptamos esa voluntad de Dios y continuamos. Pero tristemente hay muchas personas que no entienden que cuando Dios pide algo a nosotros, que cuando Dios nos pide obediencia, Él nunca nos va a dejar solos, que así como por nuestro bien nos va a alejar de ciertas personas, también nos va a acercar a otras personas muy buenas, que así como permite que pasemos por dificultades, también nos bendice con oportunidades y momentos maravillosos que no merecíamos, porque todo es por gracia. Entonces, este terreno de los pedregales nos muestra que claramente sí, sí, en nuestros corazones tiene que haber un deseo por el Señor y que no se puede vencer tan fácilmente. Tenemos que aceptar el, el vivir obedeciendo al Padre, el vivir sin ser los número uno para el mundo, pero buscando ser discípulos fieles de nuestro Señor, buscando ser hijos que honran a su Padre Celestial. Y realmente estos dos casos, estos dos primeros casos, la semilla sobre el camino y la que cayó sobre pedregales, nos dejan grandes enseñanzas. Y sobre todo, quiero que veamos cómo la salvación de Dios es algo maravilloso. La salvación de Dios es algo que no podemos explicar porque cuántos problemas tenemos nosotros como personas para aceptar el regalo de la salvación. ¿Cuántos problemas tenemos para seguir el camino del Señor? Si, si muchas veces ni importancia le prestamos, si es como cualquier cosa para nosotros, o si cuando viene una prueba nos caemos, o si cuando nos sentimos perseguidos nos escondemos. Cuán difícil es para el Señor salvar a personas como nosotros. Y aún así, si tú estás escuchando este mensaje en este momento es porque tenemos esta oportunidad del Señor, estamos vivos y tenemos la oportunidad de venir a Él y de arrepentirnos. Y todos en algún momento hemos actuado de manera parecida a estos primeros casos. Analicemos cómo está nuestra vida, que no tenga que venir el sembrador para
para mirar el estado en el que estamos, que nos demos cuenta hoy, Señor, estoy como junto al camino, estoy demasiado distraído, estoy, estoy demasiado influenciado por el mundo, por el enemigo. Oh, Señor, yo estoy sobre pedregales. La verdad que me da miedo hablar de ti. La verdad que en la primera prueba reniego, me quejo y me aparto de ti. Miremos cómo está nuestra vida, porque todos necesitamos del Señor en cada momento. Y gloria a Dios, porque así como hay casos difíciles como estos, hay un caso más donde está la siembra entre espinos. Y el último caso, la semilla que cayó en buena tierra. Roguemos al Señor para hacer de esa semilla que cayó en buena tierra. Y vamos a continuar con este mensaje, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Así que suscríbete, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.